Para responder esta pregunta tenemos que remitirnos a la Ley 39/2022 del deporte, en cuyo artículo 4.5 establece que las federaciones deportivas y también las ligas profesionales tienen que contar con un protocolo de actuación ante situaciones de acoso. La ley especifica claramente que cuando las ligas profesionales o las federaciones deportivas tienen conocimiento de que se ha producido una situación que puede ser constitutiva de acoso sexual, deberán remitirlo inmediatamente al órgano sancionador del Consejo Superior de Deportes. Las sanciones que contempla la propia ley para este tipo de situaciones son las asociadas a las infracciones graves que se contemplan en el artículo 105 del propio texto y que van desde la amonestación pública pasando por multas e incluso por la inhabilitación profesional. La ley del deporte identifica también como infracciones, en este caso de tipo muy grave, otro tipo de situaciones. En este caso, habla la propia ley de las situaciones de abuso de autoridad y, cito textualmente, de los actos notorios y públicos que atentan a la dignidad o decoro deportivos. En cualquier caso, el protocolo de la Real Federación Española de Fútbol, como todos los protocolos de todas las organizaciones, de todos los ámbitos sociales, especifica claramente que es la propia víctima la que puede activar el procedimiento de actuación, pero también cualquier otra persona o personas que sean conocedoras de que se ha producido dicha situación que podría ser constitutiva de acoso sexual. A partir de dicha activación por parte tanto o de la víctima o de las personas que lo hayan podido atestiguar, se abre un procedimiento dividido en fases temporalizadas en las que se recaba toda la información necesaria sobre lo acontecido, con el fin último de emitir finalmente una resolución adecuada a los hechos que puedan probarse. En este procedimiento es clave la figura del órgano instructor, así es como se suele llamar en muchos de los protocolos de actuación que tenemos en distintos ámbitos laborales, ¿no? En el caso de la Real Federación Española de Fútbol tenemos dos figuras clave. Por un lado tendríamos a la figura de delegada o delegado de protección y por otro lado tendríamos al comité asesor. La primera figura de delegada o delegado de protección es aquella que se encarga de recabar toda la información necesaria sobre los hechos acontecidos, incluyendo también entrevistas con las partes afectadas, dentro de las cuales también se contemplan entrevistas con posibles personas que hayan atestiguado, ¿no? Los hechos sucedidos. Y es el comité asesor, por otra parte, quien adopta esas medidas que considere oportunas en relación con aquellas conductas que se han podido probar tras ese proceso de recogida de información o investigación del que forma parte el propio protocolo. La ley es clarísima. De hecho, no hablamos de una sola ley, sino que hablamos de un conjunto de normas que protegen a todas las personas ante las situaciones de acoso. En el caso del acoso sexual, en concreto, debemos hablar de 3 normas adicionales a la ley del deporte. Estas normas son las siguientes. En primer lugar, la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia o la intolerancia en el deporte. En segundo lugar, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y en tercer lugar, la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual. Estas leyes además beben del acervo comunitario, transponiendo al marco jurídico estatal español las obligaciones que se tienen a nivel de la Unión Europea en este ámbito. Es importante destacar además que incluso nuestras propias leyes en muchos aspectos refuerzan y mejoran los derechos de la ciudadanía española en relación con este caso concreto del acoso sexual. El marco normativo es claro. Todas las organizaciones, sin excepción de cualquier ámbito y por tanto también las federaciones deportivas, deben arbitrar procedimientos específicos, es decir, protocolos de actuación que por un lado prevengan las conductas que atentan contra la libertad sexual de las personas y que por otro lado establezcan cómo actuar en el caso de que se produzcan reclamaciones o denuncias en relación con estas conductas. Deben dejar muy claro cómo se envían o facilitan a la propia organización dichas reclamaciones o conductas, quién debe actuar en el caso de investigación, quiénes son las personas responsables o el órgano encargado de establecer las medidas acordes a las situaciones dadas y qué tipo de medidas cautelares o de protección a la víctima adicionales se deben establecer en cada caso. Un aspecto clave en el caso del acoso sexual o de las conductas contra la libertad sexual, como por ejemplo un beso en la boca no consentido, es la idea de que la normativa no solo nos está hablando del propósito
o del objetivo de la actuación, de la conducta, sino que la normativa nos habla también del efecto, de la consecuencia de dicha conducta, lo que a mi modo de ver es todavía más relevante y quizás también sea lo que más nos cuesta entender como sociedad. Es decir, no debemos prestar atención solo a la intencionalidad de las conductas contra la libertad sexual de las personas, sino al efecto o las consecuencias que dichas conductas o actuaciones tienen sobre la libertad sexual de las personas. Estas consecuencias o estos efectos atentan contra la dignidad del ser humano, contra la dignidad de la persona, pero también producen ciertos efectos en el contexto, en el ámbito compartido en el que se producen las relaciones, generando un entorno que es intimidatorio, que es hostil, que es humillante, que es degradante para la persona. Y estas son una de las cuestiones más difíciles quizás de comprender o de trabajar cuando, se enfocan los protocolos o cuando se trabaja en el ámbito de las organizaciones en la sensibilización o en la prevención de este tipo de conductas.